tardes a todos y a todas. Estamos con todos los micrófonos apagados, listos para comenzar el Ateneo de hoy. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Realmente nos llena de satisfacción estar con una participación de más de 70, 80 participantes en este Ateneo que venimos preparando hace tiempo en la unidad de vinculación de extensión que en el CRUP coordinamos junto con Axel Barceló. Realmente nos llena de satisfacción tener a nuestros panelistas invitados, especialmente agradecer al doctor Paulo Falcón, que se sumó a este desafío de contarles un poco o de recordar lo que es el suplemento al título, y a los demás colegas de las distintas universidades que hoy van a participar. Los invito a disfrutar de este Ateneo, recordando que hace poquito más de un año que se conformó la UBA Extensión y Vinculación, y realmente la cantidad de cosas que hemos hecho no se podrían haber hecho sin el entusiasmo de todos ustedes, de todas las universidades, y sobre todo del equipo que acompaña esta gestión de la coordinación, que son todos los integrantes de las distintas universidades que trabajan en el día a día para llevarlo adelante. Así que les agradezco nuevamente a los oradores, les agradezco a los participantes, que veo que son de muchísimas universidades, gente conocida, gente amiga, que vamos a disfrutar y a aprender y a poder usufructuar aún más el instituto del suplemento al título que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años. Lo dejo en palabra de quien acompaña o con quien llevamos adelante la coordinación de la UBA. No sé, Axel, si estás, no te veo. Sí, acá había perdido conexión. ¿Me escuchás bien, Amado? Perfecto, perfecto. Así que bueno. Gracias. Me sumo a tus palabras, Amado, darle la bienvenida a todas y a todos, agradecerles por estar acá presentes. La verdad, celebro que a pesar de las dificultades y toda la complejidad que estamos atravesando, nos hagamos el espacio, ¿no? El tiempo para poder profundizar sobre estas cuestiones, debatir e intercambiar experiencias. Celebro también la gran cantidad de universidades y que la tecnología nos está permitiendo esta federalización. Veo que hay de muchas provincias, lo cual me pone muy contento, y agradecerles a todo el equipo que está detrás de la organización de este encuentro, al CRUP que promueve este tipo de iniciativas, y obviamente a todos los disertantes que en breve estarán haciendo sus presentaciones. Así que no me extiendo más. Vamos, Luis, te paso la palabra para que podamos avanzar con las presentaciones. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir, a todos y todas. Yo le voy a ceder la palabra a Florencia Dorigoni, que va a hacer los honores y va a expresar cómo va a ser la dinámica de este taller. Así que, Flor. Gracias, Luis. Me sumo a la bienvenida a todos y el agradecimiento. Y bueno, simplemente contarles que la temática elegida para este segundo encuentro, este segundo Ateneo de la UBA Extensión, fue justamente analizada y a pedido y consensuada con las universidades que forman parte de esta UBA Extensión Vinculación, dado que nos parece que es un tema importante, pero lo vemos todavía poco desarrollado, y nos pareció que tomarlo como primer tema en este segundo Ateneo, pero primer Ateneo de este año 2021, era brindar justamente un espacio de formación y de reflexión sobre los avances del tema, pero principalmente también escuchar en primera persona la experiencia de aquellas universidades que lo han implementado o tienen avanzado o en marcha el suplemento. Y también invitar a aquellas personas
que lo trabajaron, ¿no?, durante la implementación del suplemento. Es por ello que en el día de hoy vamos a tener 4 disertaciones con la presencia de 4 disertantes, quienes a medida que vayan iniciando su presentación los iremos presentando para conocer a aquellos que no lo conocen, saber quiénes son, y tendrá cada uno de ellos 15 minutos para su presentación. Nosotros con Luis vamos a hacer un poquito el papel de ir marcándoles el tiempo para no extendernos tanto, así que lo que le vamos a pedir es, vamos a escuchar las presentaciones de los disertantes invitados y que agradecemos la presencia de ellos el día de hoy, y a medida que vayan teniendo preguntas puedan ir dejándolas por chat, porque el equipo va a ir tomando esas preguntas para, una vez finalizadas las distintas presentaciones, darnos 30 minutos de un espacio de intercambio de preguntas al respecto. Así que bueno, sin más, agradezco nuevamente a todos la presencia, agradezco a los disertantes que nos acompañan en el día de hoy, espero que los disfruten, y le voy a dar paso entonces a María Laura, que va a hacernos la presentación de nuestro primer disertante de hoy. Gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Yo voy a presentar la primera exposición de esta tarde, que va a abordar la temática de una aproximación al suplemento al título, su surgimiento, contexto internacional y marco general. Esta exposición está a cargo del magíster Paulo Falcón. Él es abogado, especialista en ciencias políticas con proyección en Argentina y América Latina, especialista en docencia universitaria y magíster en gestión de la educación superior. Es docente e investigador categorizado de grado y de posgrado en carreras relacionadas con la gestión y la educación superior. Cuenta con libros, publicaciones y presentaciones vinculados a educación, universidad y derechos humanos. Ha ejercido diferentes cargos de gestión en universidades nacionales. Se desempeñó como director nacional de gestión universitaria del Ministerio de Educación de la Nación y actualmente es miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe y el SAC. Magíster Pablo Falcón, un placer contar con su presencia esta tarde para abrir esta jornada de importantes conferencias. Muchas gracias, le cedo la palabra. Bien, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Es un honor poder compartir con ustedes este momento. Veo muchas caras de gente amiga, con la que hemos trabajado, colaborado, y gente que no conozco, así que para todos ellos y ellas, muchas gracias por permitirme compartir algunas reflexiones e ideas en relación a este tema. Ya que tenemos tan poquito tiempo, yo voy a compartir pantalla. Les hice una presentación. Les pido que me confirmen si la pueden ver de manera completa. Veo que Luis me dice que sí. Bien, a ver, básicamente el suplemento al título, como dice ese subtítulo, ¿sí?, es una credencial en la sociedad del conocimiento. Hoy necesitamos contextualizar de manera muy clara en qué marco las instituciones universitarias desarrollan sus actividades, y en ese contexto es que las formas y maneras de hacer universidad y de certificar conocimientos también entró en crisis en este ámbito. Por eso me parece interesante recuperar algunos conceptos básicos que nos permiten profundizar después en las siguientes disertaciones algunas cuestiones referidas a estos temas. En primer lugar, la idea de cualificaciones y de marcos de cualificaciones, ¿sí? Esa definición de cualificación como resultado del aprendizaje creo que es central para poder comprender la educación que hoy está requerida y brindada en la mayoría de los países del mundo en relación a una educación centrada en el estudiante, y por lo tanto que tenga la capacidad de volcar y de reflejar y de mostrarle a la sociedad todo lo que el estudiante tiene la capacidad de hacer. Por eso cuando nos referimos a un marco de cualificaciones, nos referimos a las reglas de juego de un espacio educativo, de un espacio de formación, que puede ser un sistema nacional, que puede ser un espacio como el Espacio Europeo de Educación Superior. Es decir, cuáles son las formas de hacer educación, las formas de hacer universidad, y cómo y de qué manera certificamos esas actividades.
¿Para qué nos sirve esto? Y claramente tener reglas de juego claras nos permiten pensarnos en términos de armonización, de convergencia, de transparencia, pero también obviamente en relación a la sociedad en la cual las instituciones universitarias están insertas, nos permite favorecer la inserción, el mejor diálogo, el conocimiento y el reconocimiento que circula a través de las personas que lo portan, ¿sí? Estudiantes o egresados. Por eso, cuando hablamos en general de estas temáticas, aparece la idea de la internacionalización, aparece la idea de la movilidad académica y profesional como una constante, una referencia muy cercana a la justificación del por qué avanzar en este sentido. Como base, como para ir poniendo en claro, cuando hablamos de títulos universitarios, en nuestro caso hablamos de una institución que tiene un proyecto educativo que se verifica en ese currículum contiene ofertas, contiene programas, esas carreras se expresan en sus propuestas académicas, en planes de estudio. Según el plan de estudio, esa titulación será de un distinto grado académico en relación a otras, es decir, pregrado, grado y posgrado, para utilizar la referencia a los grados que usa el sistema universitario argentino, y eso, cuando importa la culminación de un trayecto formativo, es decir, cuando hablamos de estudios completos, se verifican en títulos, se verifican en diplomas que contienen el título y en certificaciones. Tradicionalmente, los diplomas y los certificados, los diplomas aparecen primero, los certificados después. Los certificados podemos decir que es el término genérico dentro del cual tenemos una especie que es el diploma, que es la expresión, ¿sí? Que contiene al título. Y el título, cuando surge como una distinción social que se sumaba a otras distinciones sociales. El título universitario, y acá una digresión, creo que es sin lugar a dudas la primer gran invención que hizo la universidad en el mundo, que es la incorporación de una distinción social que reconoce al conocimiento. Cuando se crea Bolonia, los títulos que habían eran títulos honoríficos. Tenían que ver con determinadas destrezas, en general la fuerza, el desempeño en una batalla, en una guerra, o bien la pertenencia a una casta o a una familia. En cambio, la universidad viene a reconocer saberes, competencias, destrezas, y eso es sumamente interesante. En cambio, los certificados analíticos, tal cual los conocemos nosotros de manera tradicional, lo que hacen es reflejar básicamente la grilla de asignaturas, materias, notas, ¿sí? De modo tal de que ahí creo que hay para trabajar una serie de cuestiones que son interesantes en términos históricos, pero centralmente estos instrumentos son representaciones. Y lo que le dicen a la sociedad es que la universidad le está manifestando que esa persona puede desempeñarse en un campo profesional, o bien que cuenta con determinados conocimientos profundos en un campo, en un área de conocimiento o disciplina. Y en esto me refiero a la distinción entre titulaciones de carácter profesional y titulaciones de carácter académico, ¿sí? Claramente en el caso del sistema universitario argentino, las carreras de pregrado y grado son de carácter profesional, es decir, otorgan títulos habilitantes, y las carreras de posgrado son titulaciones de corte académica, ¿sí? Permiten la distinción en términos académicos, pero no habilitan, no le incorporan más alcances profesionales a lo que el profesional tiene. Ustedes me dirán, ¿y por qué nos está haciendo esa referencia? Porque la verdad es que necesitamos arrancar desde cero para poder comprender el por qué se hace necesario el suplemento al título. Y esto es así porque a nivel internacional todo el mundo ya incorporó el suplemento al título. Y esto porque en muchos sistemas universitarios solamente se expedían diplomas, no certificados analíticos, ¿sí? Entonces, cuando se empezó a trabajar la necesidad de elaborar instrumentos que contengan más información, información que complemente, que suplemente al diploma, aparece la idea de suplemento. En esto de generar innovaciones, yo le tengo mucho respeto
mucho resquemor, pero también mucha admiración a la construcción del espacio europeo de educación superior. ¿Por qué? Porque fue el primero que extendió de manera masiva la idea del suplemento como instrumento que viene a complementar al diploma, no solamente tal cual lo teníamos nosotros con esa grilla de asignaturas. Entonces aparecen esas referencias que surgen allí, ¿no? Referencias vinculadas a la institución, a la carrera del programa, a las competencias adquiridas, es decir, la institución le dice, mire, nosotros formamos a esta médica o a este kinesiólogo para que puedan desempeñarse en tales campos profesionales o que puedan realizar tales actividades profesionales. Nosotros no lo incorporamos eso en nuestras certificaciones, damos por sentado que la gente lo sabe y lo conoce. Y después, claramente también, especialmente en aquellos diseños curriculares abiertos, en donde los estudiantes tienen la oportunidad de incorporar créditos a partir del desarrollo de otras actividades, y acá aparece de modo central la vinculación entre lo académico y la extensión universitaria, la idea de sumar créditos por otro tipo de actividades vinculadas a las actividades sustantivas de la universidad, extensión, ciencia, internacionalización, etc. Y esto permite que el Estado, la sociedad civil o el sector productivo, cuando lea el diploma, cuente además con otro instrumento que le permita tener un perfil mucho más amplio, que exprese el real recorrido, la real formación de la persona. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, no solamente cuando vienen a la universidad estudian esa grilla de asignaturas, participan de grupos de investigación, están en programas de voluntariado, hacen tareas sociales, están en el coro, practican deportes, tienen actividades políticas, etc. Todo eso suma y contribuye a la comprensión de lo que la universidad también le aporta al estudiante en su formación. Y como este mundo es un mundo global, muchas veces también los suplementos incorporan la posibilidad de que esa actividad pueda ser leída y reconocida en otros lenguajes. Entonces aparece, por ejemplo, en Europa los suplementos aparecen en la lengua madre e inglés como lengua franca. En general es así. Entonces, claramente el suplemento viene a contribuir al fomento de que las instituciones le aporten al estudiante o a los egresados, pero especialmente a la sociedad, mayor información. Y esto nos lleva a esta pregunta, ¿sí? Yo voy a empezar de abajo para arriba, ¿no? En esta relación casi lógica, ¿no? Los marcos de referencia como reglas de juego nos permiten incorporar claridad e igualdad entre las instituciones e igualdad entre lo que hacen. El aseguramiento de la calidad nos genera confianza, los acuerdos vinculados al reconocimiento de estudios, de títulos, de diplomas que hay en todas las regiones y que todos los países tienen con otros países de manera bilateral, pero aún también entre instituciones universitarias de carácter bilateral o interinstitucional que participan de redes, de consejos, de asociaciones, etc., permite la mejor armonización y comparabilidad. Entonces, sin lugar a dudas, las certificaciones en términos generales, sean diplomas, sean suplementos o los espacios de consulta pública, lo que hacen es contribuir a la transparencia en materia formativa del desarrollo de las actividades que la universidad genera en su aspecto de enseñanzas, pero especialmente de los resultados del aprendizaje. Es decir, no solamente lo que hacemos, sino lo que el estudiante hace en nuestras casas. Y esto aporta también, sin lugar a dudas, a que quien lea la certificación la lea de manera mucho más clara. La certificación no es de una universidad a otra, es de una persona que porta la certificación a la sociedad en general. Por eso también potencia, sin lugar a dudas, la posibilidad de inserción en el mercado laboral, la prosecución de estudios, etc. Esto, sin lugar a dudas, aporta a la comprensión del otro, porque el reconocimiento se basa en el conocimiento del otro y de lo que el otro realiza o el otro hace. Entonces, esto nos permite que nuestras
egresadas y egresados puedan integrar su mundo cada vez más global, que nuestros sistemas educativos puedan dialogar de mejor manera, y también dialogar el sistema formador, el sistema universitario con el sistema profesional, tener más claridad en relación a eso. Y acá unas paradojas que me parecen que son centrales tenerlo en cuenta, y me detengo especialmente en la última. Nosotros necesitamos entender que el suplemento al título es una certificación que pide la universidad, que amplía información sobre lo que el estudiante ha hecho en nuestra universidad, que permite que ese estudiante, que ese egresado, que esa egresada pueda presentar esa documentación y que sea fácilmente comprendida por otro. Y eso también es importante tenerlo en cuenta en este contexto tan global, en esta sociedad del conocimiento. Porque estimado Paulo, quedan 3 minutos, por favor, perdón, pero el tiempo es tirano. Gracias. No, por favor, muchas gracias, Luis. Especialmente en esta sociedad tan globalizada, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esas paradojas, es decir, estamos formando para resolver problemas que ya no existen, estamos formando para resolver problemas que todavía no existen, pero además nuestros estudiantes, nuestros egresados van a poder desempeñarse en cualquier lugar del mundo, ¿sí? O desde nuestras casas, como nos ocurre en este momento, ¿sí? Con el teletrabajo. Entonces, claramente, contar con este tipo de certificaciones son instrumentos que, como decíamos al principio, son credenciales, son pasaportes que permitan que la gente se inserte de manera más sencilla, más inteligente al mundo. Así que con esto termino. Muchísimas gracias. Bueno, no era para tanto, Paulo, te quedó 1 minuto, pero muchísimas gracias. Bueno. Hay que ser respetuosos con el resto, así que... Leo, adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, nuestra próxima presentación tiene por título Sistema Normativo, Acuerdos y Avances Interuniversitarios, y está a cargo del doctor Alejandro Gabriel Campos y el ingeniero Martín Fernando Camuso. El doctor Alejandro Gabriel Campos es doctor en Derecho, graduado de abogado en la UNSTA, diplomado de estudio de posgrado y suficiencia investigativa en la Universidad de Barcelona, el Instituto de Filosofía Teórica y Práctica en el marco del doctorado de Filosofía, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Mar del Plata, con su tesis referida a sistemas comparados por la formación en Derecho, nuevos paradigmas internacionales versus sistema argentino. Se desempeñó como coordinador del Vicerrectorado de Formación de la Universidad del Salvador entre los años 1991 y 2003, secretario general de la Universidad FASTA entre los años 2003 y 2008, y vicerrector académico de la Universidad FASTA desde el año 2008. Además es miembro de la Comisión Interuniversitaria ad hoc, constituida por la DNGU para la implementación de los RTF del 2017 al 2019, participante de numerosos ateneos y congresos interuniversitarios, como el Congreso Mundial de Universidades Católicas, que se realizó en Ávila en el año 2014, donde expuso una ponencia sobre integración de los saberes sobre una base ontológica. Junto con el rector de la Universidad FASTA participa en las reuniones plenarias del Consejo Internacional de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Intervino en procesos y trabajos encarados por la UBA del Club de Secretarios Académicos para la implementación del sistema de créditos y suplemento de títulos. Además es presidente del Consejo de Cultura y Educación de FASTA del año 2007. Coordina el sistema de institutos superiores de FASTA, en la actualidad además es director general del movimiento FASTA. El ingeniero Martín Fernando Camuso es ingeniero en informática en la Universidad FASTA, graduado de posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, como especialista en administración de negocios. Es maestrando de la Maestría de Informática en Salud del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Se desempeña como docente de grado y posgrado. Actualmente es secretario académico de la Universidad FASTA, y dentro de sus acciones ha participado en diversos procesos de acreditación de carreras y evaluaciones institucionales de la CONEAU.
Ha participado además de la Comisión de Seguimiento del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico de la Secretaría de Políticas Universitarias. Es miembro de la Unidad de Vinculación Académica del Consejo de Rectores de Universidades Privadas y representante de la Universidad FASTA en el Observatorio de Buenas Prácticas en la Gestión Universitaria Telescopi, Nodo Argentino. Así que luego de esta presentación les dejo la palabra a Alejandro y Martín. Muchas gracias. Voy a compartir. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Leonardo. Ante todo, quiero decir que es muy bueno estar acá, sobre todo ante el padre de la criatura de todo esto, que es el doctor Pablo Falcón, que es el inventor de todo esto en su gestión, como muchas otras figuras, instituciones, procedimientos y protocolos que se crearon en la época que le tocó parametrizando el sistema. Un gusto estar acá entre ustedes. En el currículum no leyeron que soy casado, 4 hijos e hincha de River. Eso me gustaría que conste siempre. Así que sigamos acá. Me toca hablar sobre esta figura que se implementa en la Argentina, que es el suplemento al título. Cambiemos. Entonces, para retomar, lo que quiero decir que vamos a estar volviendo una y otra vez sobre estos temas, tanto con Martín como con Constanza, como con Leo, porque hemos estado trabajando juntos durante mucho tiempo esta cuestión. ¿Está? Entonces, retomando algunas cuestiones frontales en la cuestión, quiero señalarles que el tema, no están, ahí está, vamos a retomar cuáles fueron las fuentes y algunos principios que se trabajaron para que entendamos que la cuestión que se trabajó posteriormente en el CRUP está ligado absolutamente a los antecedentes en la cuestión. Las fuentes que inspiraron el trabajo realizado en el CRUP fueron el suplemento europeo al título, que mencionó Paulo en su presentación, y una resolución posterior que se hizo durante su gestión, que fue la 2405/17. Estas fueron las fuentes de nuestro trabajo. Sigamos. Entonces, primero, las bases del espacio europeo de educación superior. Hay que tener en cuenta un elemento que es fundamental y que impacta de lleno en esta cuestión, que es la convergencia de un espacio común generado en Europa basado en un cambio fundamental de paradigma. Es una visión radicalmente centrada en el alumno. Y este cambio de paradigma se expresa en todas las cuestiones ligadas al espacio europeo de educación superior. El mérito de este espacio, que tiene muchos cuestionamientos y discusiones en muchos aspectos, es haber centrado el tema de la formación académica en la persona. Hizo mención Paula a este tema. Desplaza el eje de la carrera o de lo que necesita o lo que quiere la universidad emitir como contenido a centrarlo en la persona. Y ese es un gran logro de esto, centrar en las competencias en la persona. Entonces el proceso Bolonia estructura a lo largo de todas las décadas que va desarrollándose dos grandes ejes que después convergen, que son el mismo proceso Bolonia, que se desarrolla mediante ciertos pilares que lo constituyen, que son el sistema de créditos, la movilidad, el STS, los estudios basados en 3 ciclos, el grado, máster, el doctorado, el suplemento al título europeo, que es un sistema comparable de titulaciones, el sistema común de cualificaciones, donde destacamos un punto fundamental de todo ese sistema común de cualificaciones. Uno de los tantos componentes es la homologación de trayectos formales, no formales e informales, que tiene mucho que ver con lo que se hace en la vida académica entre la extensión y la docencia. Y el último pilar, la acreditación de la calidad. Y el esfuerzo que, a la vez que los ministerios de educación de los países europeos, que hoy son 49, que integran el espacio común, hacen las universidades, surge un año después de Bolonia, en el año 2000, es el proceso de tuning, el tuning europeo, que es la compatibilidad de... Entonces, el proceso Bolonia, con estos pilares, se estructura en su desarrollo. Vamos específicamente al suplemento del título. ¿Qué es el suplemento del título? La fuente europea en el espacio común europeo es un registro de los logros obtenidos durante la trayectoria académica que se adiciona al título original, tanto de docencia, extensión, investigación y gestión.
El suplemento describe los conocimientos y la capacidad adquirida por el titular del certificado de enseñanza superior. Es un complemento a la información incluida en los certificados de título que facilita las comprensiones, en particular en otros países distintos al que se pide. Sigamos. Entonces, es un adicional de la información. Es un adicional de su información. Y sus contenidos fueron confeccionados por norma de la Comisión Europea y de la UNESCO. Sigamos. Entonces, todos los graduados universitarios en una institución de los países que integran el proceso de Bolonia tienen derecho automático a recibir el suplemento del título. ¿Cómo se da esto en el marco argentino? Bueno, estos pilares que veíamos, los créditos, ciclos, suplemento, cualificaciones, calidad y contenidos, que describíamos recién, tienen un correlato argentino que se impulsó mucho, sobre todo en los últimos tiempos, en los años 16 y 17, tenemos en cada caso, vamos a tener el sistema de créditos de la 1870-16, también invento de Paulo Falcón, y las homologaciones que impulsó, en las cualificaciones que impulsó, y finalmente los estudios que tenemos basados en 3 niveles, tenemos las acreditaciones de calidad por la ley 2421, y los contenidos, nosotros tenemos un fallido intento hasta la fecha de tuning de América Latina, que la Argentina suscribió todos los convenios, pero no avanzó. Sin embargo, nosotros seguimos expresando anteriormente en incumbencia y alcance los contenidos, finalmente en actividades reservadas, etc. Sigamos adelante. En el marco argentino, entonces, esto aparece concretamente el 12 de mayo de 2017 con la resolución 2405/17 y su anexo. Esta resolución propone la implementación al suplemento del título. ¿Cuál es su premisa? Que los tradicionales diplomas y certificados analíticos universitarios no reflejan la real trayectoria del graduado universitario. Eso nos decía recién Paulo. Contienen solo el cumplimiento del requisito académico del plan de estudio y dejan fuera toda la información extracurricular, práctica, aprendizaje desarrollado mediante investigación, la extensión, transferencia tecnológica, gestión, etc. Esto está en los considerandos mismos de la resolución. Sigamos, por favor. Entonces, impulsa que el certificado analítico contenga la información real, o sea, total de la trayectoria del graduado, pudiendo incorporar información suplementaria producida en el marco de pertenencia a la institución universitaria, relacionada a las funciones, docencia, investigación, extensión o transferencia, y es muy importante esto, y toda otra información que a juicio de la institución resulte relevante más allá de las actividades profesionales. Como bien decía Pablo, la idea es que la persona que transcurre no solo aprende en el contenido de una asignatura y de un examen, toda su trayectoria de vida universitaria es un proceso de aprendizaje, y nuestros certificados tradicionales no lo reflejan. Sigamos, por favor. Entonces, la resolución del 2017 propone, eso es muy importante, a las instituciones universitarias incorporar información que sirva al suplemento del título de carrera de pregrado y grado. El suplemento de título es concebido como información adicional al título en cuestión, consignándose actividades de docencia, investigación, extensión y toda otra que se estime relevante. Los institutos universitarios deben gestionar la certificación de firma ante la Dirección Nacional de Gestión Universitaria y con intervención del CICER, y las instituciones universitarias que deseen implementarlo deben comunicar a la DNGU que han decidido hacerlo. Sigamos, por favor. Entonces, en el anexo que se acompaña a esta resolución se establecen los contenidos referenciales del suplemento. Con esta reglamentación, y esto es lo que destacamos, la Argentina se puso a tiro de las referencias internacionales, especialmente de los mecanismos implementados por el Espacio Europeo de Educación Superior. Fue un paso muy importante y por eso es muy necesario rescatarlo. En el anexo se dan 18 campos sugeridos para poder incorporar. No lo vamos a leer a toda hora. Están datos identificatorios del alumno, datos identificatorios de la carrera. Después Martín y Leonardo van a desarrollar más estos puntos. Pasemos nomás. Pero tienen que ver con y elementos que no tienen que ver necesariamente con la carrera, sino con el resto de la participación. Práctica solidaria,
participación en órganos de gobierno, pasantía, etcétera, etcétera, etcétera. 18 puntos que están reflejados en el anexo. Adelante, por favor. Nosotros tomamos esto en el CRUP en el año 2017. En el año 2017 desarrollamos, se asume esta iniciativa con una presentación del trabajo en el CRUP. Constituimos un equipo inicial de trabajo con acuerdo del CRUP entre la Universidad FASTA, la Universidad Atlántida Argentina, la Universidad Católica de Salta, la Universidad CAESE y la UNSTA, y presentamos en la UBA de Asuntos Académicos y Administrativos de Mendoza del año 2018 el proyecto 1.0 del suplemento, para aquellas universidades que quisieran sumarse a esto. Ahora, Martín, hicimos una plantilla inicial que fue la base común para que las universidades del sistema pudieran adherirse, inicial, insisto, escalable a nuevas versiones con nuevos datos posteriormente. Por favor, ahora para Martín, sigue con la exposición. Bueno, gracias Alejandro. Te voy a pedir que si puedes mutear el micrófono, así nos acoplamos. Bueno, el trabajo se encaminó en la UBA de Asuntos Académicos y Administrativos en el CRUP, tuvo 3 resultados. La matriz de suplemento del título como base, el modelo de resolución de cualquier universidad para reglamentar el suplemento, y el modelo de notificación que cada universidad produjera para el aviso al Ministerio de Educación. Voy a tratar de volver a pasar, ahí está. Bueno, este es el primer resultado, digamos, el suplemento al título, la primera versión. Lo enfocamos en 3 aspectos: los datos generales, el analítico mismo y el suplemento al título. Dentro de los datos generales distinguimos los datos del alumno, que son los datos a certificar, y los datos de la carrera a certificar. Más o menos no, esta cuadrícula son los datos en los cuales nos pusimos de acuerdo para trabajar, el contenido, que se va a incorporar en el analítico, la descripción de la actividad a certificar, el marcador del elemento y alguna observación o recaudos a considerar. Respecto del analítico, se trabajó la parte formal de la carrera, que abarca las funciones de docencia, investigación y otros aprendizajes, básicamente el analítico, y en el suplemento mismo, que abarca las funciones de docencia, investigación, extensión, gestión y otros aprendizajes. En cuanto al analítico y suplemento, los trabajos de la matriz consideraron la subfunción o programa, si se incorpora o no al analítico, la descripción de la actividad a certificar, qué se acredita, otra vez los recaudos, el indicador y posteriormente los RTF o los hilos STS, ¿no? Los créditos. Estos son los datos, los 18 que figuran en la resolución 2405. Estos son los ítems que hemos considerado. Como van a ver, ahí los que están en verde son los que están considerados, los que están en rosa y escritos en rojo no se han considerado en esta versión. Paso rápidamente, después la presentación quedará disponible. Gracias, Martín, porque te quedarían 2 minutos, perdón. Sí, cómo no, ya termino. Muy amable, Luis. Y acá les presento simplemente 2 ejemplos de, digamos, de los datos que incluye el suplemento. Finalmente, para resaltar, bueno, nos quedamos en algunos acuerdos respecto del formato general, asignaturas del analítico, las firmas y los formatos de normas de seguridad o papel, y establecimos algunas convenciones iniciales: el perfil del graduado, las características y los objetivos de la carrera, alcances y actividades reservadas del título, y orientación del perfil profesional. Bueno, si alguno quiere colaborar o participar de esta actividad, quedan aquí los contactos, la misma
coordinación de la UBA de extensión o la coordinación de la UBA de asuntos académicos administrativos, que está compuesta por estas 4 universidades, ¿no? Lo dejo al doctor Campos rápidamente, que le queda 1 minuto, espero. Bueno, estoy ahí, salgo de ahí. Sí. Listo. Bueno, primero, algo que siempre se resalta en todas las instituciones y que cada vez que preguntábamos a la DGU siempre nos insiste: somos universidades dotadas de autonomía. Podemos hacer esto perfectamente. Segundo, el avance de este sistema, y que insisto que es muy importante para la Argentina, depende en gran medida de nuestras acciones en nuestro acuerdo. No hay que esperar que de arriba venga, depende de que nosotros lo hagamos. Y tercero, ningún avance profundo se hace en solitario. Fortalecer el sistema universitario es responsabilidad de todas nuestras instituciones. A los 14 minutos y 37 segundos decimos muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Aprovecho antes de que pasen a presentar al próximo disertante. Muchas gracias. Que todo el material que se está presentando por medio de los disertantes va a ser compartido a través de nuestro espacio de comunicación en manos de María Eugenia Magliarella y llegará a todas las instituciones miembros. Les aclaro, para, más allá de que tomen notas, van a disponer de las presentaciones que los disertantes han compartido con nosotros. Déjalo de compartir. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente charla. Estará a cargo del doctor Leonardo Gargiulo, y se trata de categorías acordadas en el club y elementos a certificar. Primeras experiencias en su implementación. El doctor Leonardo Gargiulo es doctor en Administración en Negocios de la ESADE, contador público nacional por la Universidad de Belgrano, con una maestría en Administración y Economía de ESADE, es consultor de empresas, actualmente director de Gestión Académica en la Universidad del Museo Social Argentino, ex rector de la Universidad KS, donde fue previamente vicerrector académico, fue secretario de Extensión y director del MBA del ESADE, actualmente es profesor de la Maestría de Relaciones Humanas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de la Universidad de San Andrés, fue docente de programas de posgrado y de formación empresarial. También fue docente de grado y posgrado en UADE, donde ha sido premiado 2 veces como mejor docente en los años 2002 y 2004. Fue profesor también en distintos cursos específicos en CAME y CAC, habiéndose desempeñado anteriormente como docente de la Universidad de Belgrano y de la UBA. Tiene diversos artículos publicados, coautor del capítulo de las ganas de tener un emprendimiento a lograr un producto comercializable, del libro Manual Básico de Consulta para Emprendedores. Bueno, la palabra es tuya, Leonardo. Muchas gracias, colega Leonardo. Un gusto saludarlos. Gracias a quienes han precedido la exposición. Mientras comparto pantalla para poner en común lo que tengo para presentar, quiero destacar algo que me parece sumamente relevante luego de escuchar las ponencias de Paulo y de Alejandro y de Martín, que yo creo que sin dudas el suplemento al título ha sido un paso hacia adelante a lo que el sistema universitario debía ir, y centrado en el alumno, en la persona. Pero quiero destacar que muchas veces son normas que, si no hay voluntad de las personas y de las instituciones en llevarlas adelante, quedan en una linda propuesta, tal como decía la normativa que se propone. Y acá la realidad es que cuando se conformó la UBA de Asuntos Académicos, en aquel entonces me tocaba ser rector de la Universidad KS, aprovecho a saludar a los colegas presentes de la institución, la realidad es que hubo mucha voluntad de colaboración y de cooperación entre las universidades, lo que hizo factible el poder llevar un acuerdo de qué tipo de cuestiones se podían llevar a cabo y la forma en que de manera sistémica, consensuada, las universidades podrían dar valor a este suplemento al título, a esta normativa novedosa que aquel momento nos abordaba, que en ese momento nos sacaba de una situación de confort, nos corría un poco la línea de donde estábamos acostumbrados, pero me parece que ahí quiero destacar esto porque lo veo también en la UBA de Extensión, lo hablábamos en la previa, que lo interesante acá es lo que se entrama en la cooperación entre
universidades. Por eso creo que este acuerdo que hemos logrado, que voy a presentar, que es en definitiva lo que tanto Alejandro como Martín empezaron a enunciar, es decir, en concreto, los secretarios académicos de la UBA, que acordaron con mucho diálogo, con mucho intercambio de qué era lo más conveniente, no solo para uno, sino para el conjunto de las universidades. Y creo que ahí se pondera mucho esto que decía Alejandro sobre el final, que me gustó mucho, de que la fortaleza no está en uno solo, sino en el trabajo interinstitucional. Y creo que tenemos que aprender mucho, o por lo menos el aprendizaje que yo tengo sobre eso, es justamente que han sucedido esas cuestiones, con lo cual creo que es muy positivo. Dentro de, para meternos en el foco de lo que me toca exponer, dentro de lo que son las categorías acordadas, hay tres cuestiones relevantes que son los datos propios de la identificación del portador del título, a los cuales se han acordado algunos adicionales, datos adicionales a lo que es las generales de la carrera, ¿sí? Y lo que es propiamente el suplemento al título. Yo no voy a hacer un recorrido minucioso como la presentación la vamos a disponer, hay mucho nivel de detalle, porque este está sacado, extraído del documento que todas las universidades acordamos. Entonces acá está al máximo grado de detalle la sugerencia y la puesta en común de cómo cada universidad podría abordar este tema más allá de lo que dice la normativa. Entonces van a ver que en los datos propios de lo que hace al portador del título, bueno, más allá del apellido, el nombre, la fecha, el número de documento, el lugar, que aparezca una foto que lo identifique y que aparezca una denominación o la denominación del título antecedente que habilitó el ingreso o el modo de ingreso a la institución universitaria. Por ejemplo, en el caso si hay un ciclo de complementación curricular, en esos casos que pueda estar consignado ese título con la institución donde se hizo, con demás cuestiones. En lo que hace a la carrera, ¿sí? a la cuestión de los datos generales de la carrera, está la denominación del título, ¿sí? Tal cual se la establece la resolución ministerial que otorga la validez nacional. La carrera y unidad académica, con el nombre de la carrera, y obviamente la facultad a la cual dependía. Este es un hecho importante, probablemente facultad, escuela, departamento, depende de cada universidad cómo está denominada esa unidad académica. Por otro lado, mencionar la resolución ministerial con reconocimiento oficial y la validez nacional, el nivel de la carrera, si es pregrado, si es grado, si es de posgrado, o si es una diplomatura de formación docente. Explicar el sistema de calificación, ¿sí? Donde de alguna manera en la mayoría calificamos de 0 a 10, pero si hubiere algún otro sistema que por lo menos pueda estar consignado cuál es el sistema de calificación que tuvo el alumno a lo largo de la cursada. Algo importante con lo que se viene también, que es las competencias, que es la duración total del plan de estudio en horas, ¿sí? En horas reloj, como para que quede estipulado claramente no solo la cantidad de materias que hizo, sino las horas que se han, perdón, ahí toqué sin querer, las horas que se han completado a lo largo de todo el curso, como algo también que en aquel momento en la Universidad KS lo habíamos desarrollado, que era el promedio, consignando que era promedio con aplazos o sin aplazos. ¿Por qué es importante este dato? A veces tenemos la duda cuando sacamos si le ponemos el promedio que estamos leyendo es con aplazos o sin aplazos. Bueno, hacer una clara identificación de esto. Mucha discusión en ese momento hubo sobre el perfil profesional, si lo consignábamos o no lo consignábamos, por el hecho de limitar con las competencias que trae, pero se decidió que de alguna manera también se incorporara información. Ya las asignaturas en el analítico están consignadas en general con la fecha de aprobación, la nota, etc. Y acá viene la parte de empezar a hacer algunos agregados como la práctica profesional o la preprofesional, ¿no? Donde muchas veces es solo una materia, hasta ahora era una materia, o hasta aquel entonces una materia, donde se consignaba la nota, pero la idea era empezar a poner o consignar aquí dónde había hecho el alumno la práctica, porque muchas veces el lugar donde realiza la práctica tiene mucho que decir
es relevante, la duración que tuvo esa práctica le da un marco, y también la calificación o la conceptualización que tuvo esa práctica en el alumno o para el alumno, porque de alguna manera le da entidad a ese trabajo, y no es, siendo en carreras donde esta práctica es determinante para el perfil, en la composición del perfil profesional, todo componente que sume información, bueno, realmente nutre a la información que recibe el tercero sobre este graduado o esta graduada que está saliendo de nuestras universidades. Entonces me parece que es sumamente importante esto, lo mismo que los trayectos académicos en otras universidades. Hoy ya era bastante común que nuestros alumnos pudiesen salir al exterior, hacer trayectos formativos, hacer algunas cuestiones vinculadas a su carrera en otras universidades. Obviamente es muy interesante incorporar esto porque marca un perfil de un alumno. Hoy, en el contexto de la virtualidad, la internacionalización del currículum en formato virtual se vuelve una cuestión muy interesante, en la cual entiendo que todos de alguna manera estamos aprovechando, y que para esto el alumno dar cuenta nuevamente en su analítico, en su título, en su suplemento al título, de estas cuestiones es muy valioso, porque lo certifica de alguna manera la universidad respecto, o da cuenta de ese trayecto formativo y de la forma que se hizo. Lo mismo que el trabajo integrador de graduación, donde nosotros simplemente anteriormente consignábamos la nota de ese trabajo y eventualmente el título de ese trabajo, y donde a partir de este suplemento al título se acordó empezar a generar otro tipo de información, como podría ser el tipo de trabajo, la rama de estudio y la disciplina, que esto de alguna manera vinculado a lo que es CONIAU Global, de alguna manera que pueda ser de utilidad. ¿Quién fue su director de tesis, de trabajo, que lo acompañó? Porque también da cuenta de la labor que se hizo y obviamente la calificación. Y en lo que hace al tercer eslabón de esta cadena, que es el suplemento al título, hay una serie de cuestiones que nuestras universidades brindaban, a mí me gusta decir con la palabra valor, brindaban valor al estudiante, y que muchas veces no podíamos dar cuenta de eso, y que a veces el estudiante y mismos nosotros internamente en cada una de nuestras instituciones no tenemos la dimensión de lo que aportamos en la formación. Y nos da la sensación que también el suplemento al título nos permitió consignar información muy relevante que la universidad en su contexto permitía formular, como por ejemplo las ayudantías estudiantiles de carrera, ya indicando la asignatura obviamente y el periodo, o los premios, las distinciones que ha obtenido, o las becas con las particularidades de cada una de estos premios, distinciones o becas que se han dado, o si el alumno hoy que tanto nos insiste CONIAU en que participe en investigación, independientemente de que CONIAU nos exige, también está bueno dar cuenta de que el alumno participó de una investigación, de vuelta, forma parte de su, perdón la redundancia, formación profesional, y de lo que de alguna manera podemos dar cuenta a un tercero respecto al impacto de la formación que tiene de la universidad. Obviamente, y atinente y pertinente a lo que es el ámbito de ustedes, todo lo que son actividades de extensión. A veces pareciera que las actividades de extensión están por fuera, son extracurriculares, y a veces da la sensación de que no tienen el nivel de registro interno que a veces deberían tener por un concepto institucional. El hecho de que poder incorporarlas aquí nos permite de alguna manera darle nuevamente entidad y fuerza a cada una de las actividades de extensión que se realizan a nivel institucional, pero también que realiza el alumno en general, como las actividades solidarias o de voluntariado que de alguna manera tengan relación con su perfil profesional. Acá tiene que ser claramente que tengan relación con su perfil profesional y que de alguna manera muestran un perfil o una característica de ese graduado con sus inquietudes o con lo que de alguna manera está buscando en su vida, ¿no? Lo mismo que una representación estudiantil. Un alumno que ha mostrado aspectos de liderazgo, de conducción, de mostrar iniciativa, ya sea en un centro de estudiantes, en un consejo superior, un consejo académico donde tienen representatividad,
Bueno, es importante dar cuenta, porque de alguna manera, nuevamente, nos da cuenta del perfil que tiene ese alumno en general. De esa manera, ahí completamos las características de cada uno de los puntos. Antes de darle paso lugar a Constanza, lo que de alguna manera es importante es entender qué nos pasó, por lo menos en mi experiencia, en este caso en dos universidades, CAES y UMSA, cuando me tuve que acercar a la implementación del suplemento del título. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y lo primero que digo es, así como al principio decíamos la sensibilización interuniversitaria, lo que provocó entre nosotros salir de esta zona de confort, también de cara al interior de la universidad. Fue interesante porque provocó diálogos diferentes, provocó diálogos que no estábamos acostumbrados a tener sobre cuestiones que, insisto, a veces no se ponderaban o se hacían y nadie las sabía. Y de esta manera las poníamos en común. Es decir, nadie las sabía, las sabían en la cátedra, las sabía el director de su carrera, las sabía el alumno, pero no salía a trasluz de lo que era a nivel institucional lo que se estaba generando en esa formación. Porque somos una fuente permanente de contenido. Entonces, esa sensibilización fue muy positiva y permitió también entender que estas actividades se tienen que registrar. Entonces, evaluar cuál era el mecanismo de mejor registro para ver cómo se podía registrar, sin que esto termine siendo una carga y siendo como una parte del proceso, y obviamente entendiendo cómo esto se iba a sistematizar. Aquí tenemos un universo de sistemas en las diferentes universidades, muchas con sistemas externos, otros con el sistema que propone el propio ministerio, otros con sistemas propios desarrollados por las universidades con sus características. Bueno, Leonardo, perdón, 3 minutos. Sí, perfecto. Había que sistematizar todo este tipo de cuestiones, con lo cual es un paso importante en el momento de la implementación, porque sabemos todo lo que significa la sistematización de cualquier sistema al momento de desarrollarlo. Y luego la comunicación. Hicimos todo esto y si no lo comunicamos, es clave la comunicación. Y muchas veces, insisto, nos olvidamos de comunicar y creo que la experiencia ha sido positiva en cómo comunicar esto a los docentes y a los alumnos. Como reflexión final, parte de lo que decía, y ya para cerrar, el diálogo interuniversitario. Yo entendía que muchas veces nosotros competíamos y cada día entiendo más que en el seno del CRUP estamos yendo a un lugar, gracias a los permanentes, a nuestra conducción y a los permanentes diálogos que estamos teniendo, al que el logro de consenso nos fortalece y nos lleva mucho más hacia adelante, ¿no? Ponderando las actividades que hacen las universidades en general y trabajando sobre una formalización interna. Así que rápidamente, no calculé el tiempo exacto, pero creo que, no sé si son 14:37, 14:40, pero estoy ahí. Gracias. Te ha quedado un minuto. De más, así que agradecido. Bueno, a continuación vamos a dar paso a la última exposición. Previo a eso, recordamos que pueden hacer preguntas para los expositores, que luego de esta última charla se podrán hacerles llegar, estarán disponibles para cada uno de ellos, las pueden dejar escritas en el chat. Esta última conferencia, titulada Aprendizajes y procesos recorridos en la implementación del suplemento al título, está a cargo de la magíster Constanza Diederich. Ella es profesora en Ciencias de la Educación, especialista en didáctica por la Universidad de Buenos Aires, máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad de Alicante. Actualmente es vicerrectora académica de la Universidad Católica de Salta, habiéndose desempeñado también como secretaria general de la misma institución en el periodo 2001-2010. Fue coordinadora en la Dirección Pedagógica del Sistema de Educación a Distancia de la UCASAL. Es profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta. A nivel de posgrado, es profesora de la Maestría en Educación Superior de la Universidad Católica de San Pablo de Bolivia, miembro del Comité Académico y profesora de la especialidad en Docencia Universitaria, UCASAL, UNSA, UCSE. Investigadora categorizada en el Programa Nacional de Incentivos para Docentes Investigadores. Es directora de Cuadernos Universitarios, revista de Educación Superior de la Universidad Católica de Salta. Trabajó como consultora del BID en la formulación del Plan de Desarrollo Estratégico de la provincia de Salta 2030, sector educación.
Coordina procesos de autoevaluación institucional y de acreditación de carrera. Cursa actualmente el doctorado en Educación Superior de la UAI, Universidad Austral y Universidad Nacional de Río Negro. Magíster Constanza Diederich, le cedo la palabra. Estoy sin volumen. Buenas tardes. Gracias por la presentación, María Laura. Bueno, escuchando a los expositores anteriores, la verdad que han marcado muy claramente el contexto en el cual se ha venido desarrollando el proceso de suplemento de título de todos estos años. Bueno, Paulo, que fue de alguna manera el que gestó esto, cuando estaba en la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, y después los demás expositores han ido marcando muy claramente cómo se ha ido plasmando esto al interior de lo que ha sido la UBA CRUP, y Leonardo, que de alguna manera inició un tema que yo voy a continuar, y voy a ir a lo más operativo, aquellos elementos que nos pueden contribuir a explicar cómo se plasmó en el ámbito de la Universidad Católica, contarles un poco la experiencia de cómo se llevó adelante en la universidad este proceso de implementación del suplemento al título, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes. Me dicen por favor si se ve. ¿Se ve? ¿Están viendo? Sí lo vemos, Constanza. Perfecto, muy bien. Bueno. Bueno, ya había planteado, en algún momento lo había formulado Alejandro, que me parece muy importante rescatar esto, el tema de el paso que se ha tenido en los últimos años en el contexto universitario sobre una mirada de un enfoque centrado en el sujeto del aprendizaje, en el alumno, que es algo que nos está atravesando y está interpelando profundamente a las universidades y está llevando a que se realicen modificaciones al interior tanto de los procesos de enseñanza y aprendizaje como en lo que tiene que ver con la gestión y la organización de la institución, ¿sí? Básicamente yo quiero plantear qué aspectos del nuevo contexto universitario creo que están atravesando o fundamentan la necesidad de trabajar con lo que es el suplemento del título universitario. En primer lugar, nosotros estamos, digamos que hay nuevas concepciones acerca del aprendizaje. Una de ellas es pensar en el aprendizaje como algo ubicuo. Tendríamos la tendencia a pensar en el aprendizaje como aquello que acontece en el aula, en el laboratorio, en el interior de una determinada asignatura, pero en realidad el concepto de aprendizaje ubicuo nos hace pensar en la posibilidad que tiene el alumno, cualquiera de nosotros, de acceder a información en cualquier lugar, en cualquier momento, en la existencia de oportunidades estructuradas de aprendizaje desde una variedad de fuentes. Implica pensar diferentes fuentes de aprendizaje a las que estamos habitualmente acostumbrados, ¿sí? En segundo lugar, tenemos que considerar la emergencia de otros actores en la escena académica. Las universidades no tenemos la exclusividad en la formación y en la formación en determinadas competencias, y acá tenemos que pensar en que en esta escena académica aparecen otros actores que tienen legitimidad para acreditar saberes, y en este campo ustedes habrán sentido hablar de lo que son las microcertificaciones, ¿sí? Entre ellos tenemos los MOOCs u otro tipo de cursos, que tienen como principal propósito, y están muy considerados en el ámbito laboral, acortar la brecha entre las universidades y el mundo laboral, que es justamente uno de los propósitos del suplemento, es que se refleje en la trayectoria académica aquellos saberes, aquellas competencias que son necesarias para el mundo laboral. Y un tercer aspecto que quiero señalar de este nuevo contexto universitario es que aparece una perspectiva mucho más amplia del currículum. Tendríamos una tendencia a pensar en el currículum estructurado y centrado en
la trayectoria o recorrido que hace el alumno dentro de la carrera. La misma palabra currículum, que de origen latino, hace referencia a lo que es la carrera o recorrido, en este caso concretamente que hace el alumno, y acá estoy hablando del currículum como el conjunto de experiencias formativas por las que pasa el alumno en la universidad, ¿sí? Y que exceden aquello que acontece dentro exclusivamente del currículum formal o el currículum de la carrera, sino que aparecen otras experiencias de aprendizaje sumamente valiosas, esto se está considerando hoy en día, y que son aquellas que justamente estamos pensando, se ha pensado que tienen que formar parte del suplemento del título, ¿sí? Yo diría que podemos hablar de un currículum extendido, más allá del currículum formal. Bien, ahora sí pasamos a comentar un poco cuál ha sido la experiencia nuestra. A partir de lo trabajado dentro del CRUP y de lo trabajado en el ámbito de la Universidad Católica, podemos decir a grandes rasgos qué aspectos sí podemos reconocer y cuáles no, más allá de lo que han ido detallando mis compañeros anteriormente en las exposiciones. Lo que consideramos a grandes rasgos como un marco general, sí reconocer lo que refleja aprendizajes explícitamente validados, ¿sí? Que estén validados por un instrumento legal, que puede ser una resolución, y que hayan constado en algunos casos con un proceso de evaluación previo de certificación. Y sí, espacios curriculares complementarios que el alumno haya querido cursar en la universidad. ¿A qué me refiero? Concretamente, en la Universidad Católica, el alumno, tenemos una figura que se llama alumno extraordinario, es el alumno regular de una carrera, quiere cursar una asignatura y rendirla en otra carrera de la universidad, ese espacio curricular tiene que poder reflejarse también en el suplemento del título, más allá de que no forma parte, obviamente, de su carrera, ¿sí? ¿Y qué no? Obviamente, ya se lo dijo, lo que es obligatorio en el plan de estudios no, y no aquello que no cuente con una evaluación que lo acredite. Por ejemplo, un alumno que hace un curso, que asiste a un curso, que asiste a un congreso que lleve adelante la universidad, esta asistencia, la mera asistencia, no amerita que nosotros lo registremos dentro del título, ¿sí? En este punto que dice no lo que es obligatorio en el plan de estudios, si bien en el plan de estudios aparece el perfil, y este ha sido un punto que se ha discutido bastante, ya lo señalaron con anterioridad Leonardo, tiene que aparecer el perfil o no. En el plan de estudio aparece el perfil, y muchas veces el perfil aparece como una formulación que tiene un carácter meramente formal y que no necesariamente refleja las competencias, ¿sí?, o capacidades que el alumno va a tener en la carrera. Esto se lo dejamos nosotros a los alcances o a las incumbencias, de acuerdo a cual sea el caso, pero voy a volver después a hablar sobre este punto un poquito más adelante, cuando vea aquellos que no reconocemos y que deberíamos reconocer. Bien. Acá rápidamente, no me voy a detener, les estoy mostrando en la pantalla cuáles fueron los aspectos o actividades a ser reconocidas que decidió incorporar la Universidad Católica, que están en la resolución rectoral y que fue obviamente reconocida o aprobada por el Ministerio. Esto que aparece aquí, en la práctica, después se fue modificando, y sobre eso les quiero comentar cómo han ido apareciendo algunos otros aspectos que han ido modificando aquello que se había acordado inicialmente, ¿sí? De acuerdo a la experiencia, sugerencias, recomendaciones para hacer. En primer lugar, nosotros tenemos, para que el proceso de carga sea simultáneo, no sea posterior y no aparezca como un apéndice posterior al desempeño, al desarrollo de las actividades, tenemos que tener en cuenta que el sistema informático, tenemos que contar un sistema informático o adecuarlo para poder registrar las actividades. Creo que la mayoría de las universidades tienen un sistema propio de registración académica. En el caso nuestro, el sistema de registración académica
tiene una interfaz a partir de la cual se carga en el CITSER los datos del título del alumno. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros en este momento? Y en esto quiero plantear que hay recorridos que estamos haciendo y no están completos. Nosotros necesitaríamos una interfaz que nos permita tomar los elementos, la información que está registrado en el sistema y pasarlo directamente al CITSER, al suplemento. Esto se está haciendo en este momento, lo están haciendo la dirección de alumnos, lo está haciendo en forma manual. Y eso lo podemos hacer todavía porque no tenemos un volumen enorme de solicitudes del suplemento. ¿Sí? Hasta el momento lo estamos haciendo, ¿por qué lo hemos demorado? Está hecho el pedido. El área informática nuestra es un área que tiene una enorme demanda y un enorme volumen de trabajo, entonces tenemos esto en la cola, lo estamos apurando para que se pueda hacer con mayor celeridad. El tema de contar con un sistema que nos permita es una cuestión crucial. Segundo punto a considerar es que tenemos que tener en cuenta que implementar el suplemento va a requerir asignar nuevas tareas y responsabilidades, ¿sí?, a las áreas que tienen a su cargo esto. Concretamente en la Universidad Católica, y esto va a depender de la estructura organizativa de cada una de las universidades, el área responsable de llevar adelante todo el proceso fue la Secretaría General, con el acompañamiento de la Dirección de Alumnos, que digamos, de alguna manera depende de la Secretaría General, y entre ellos llevar adelante todo el proceso, pero también vamos a necesitar asignar nuevas tareas y responsabilidades en el ámbito de las unidades académicas. Y ahora vamos a ver por qué, porque la registración viene por ese lado. La unidad operativa responsable, en este caso, hemos decidido, el vicerrectorado académico delegó que sea la Secretaría General y la Dirección de Alumnos, en otras universidades podrá ser otra área. Y otro aspecto importante que ya lo había mencionado cuando hablaba de la sensibilización interna, Leonardo, es prever instancias de capacitación interna, ¿sí? Y ahora les voy a comentar cómo se llevó adelante esto en la universidad. Para trabajar los acuerdos internos, y esto es un punto central, es crucial que nosotros logremos consensos, ¿sí? Consensos internos entre las distintas áreas. Desde la Secretaría General se llevó adelante una serie de talleres donde se trabajó con las distintas unidades académicas, las facultades y la escuela, y acá les estoy mostrando, estos son unas plantillas que se organizaron por cada una de las dimensiones, donde si ustedes se ponen acá, no me voy a detener, les voy a pasar rápidamente las que vienen, no me quiero detener demasiado. Gracias, Constanza, porque quedan 3 minutos, perdón. Bueno, voy a avanzar, les paso rápidamente. En base a estas plantillas se fueron las distintas unidades académicas trabajando en conjunto con la Dirección de Alumnos y la Secretaría, consensuando aspectos que estaban, que no estaban, cómo se iba a evaluar, qué cantidad de horas cátedras, cómo se iba a registrar, ¿sí? Bien, les paso rápidamente, esto va a quedar en la plantilla, lo pueden tomar como modelo, lo que nosotros trabajamos. ¿Quiénes registran? Otro aspecto. De acuerdo al tipo de actividad, por eso decía que hay que tener un responsable en cada área, registran, por un lado, las unidades académicas, aquellas actividades que son propias y se han generado en el ámbito de la unidad académica, y por otro lado, registran las áreas transversales. A ver, la Secretaría de Extensión, si hay actividades que se desarrollaron ahí, el CIU, el centro de idiomas de la universidad, si el alumno logró un nivel de idioma, puede ser la Dirección de Bienestar Universitario, todo lo que tiene que ver con algún deporte o algún taller de arte que el alumno haya realizado y que haya aprobado. Vamos a tener que contar con responsables en cada una de las unidades. ¿Qué más se podría reconocer que nosotros no lo estamos haciendo, pero que en el análisis va apareciendo? Competencias certificadas. Si bien en el perfil del título, y por eso decía que iba a volver a este punto, aparece muchas veces el perfil expresado en términos de competencia, nos parece importante que nosotros certifiquemos estas competencias si la hemos evaluado en forma individual. Se ha pasado por un proceso de certificación individual cada una de estas competencias. Nosotros estamos trabajando
en la universidad en un modelo educativo centrado en competencias, entonces ese va a ser un aspecto que se va a incorporar. Espacios curriculares cursados y aprobados en otras carreras, tal cual los había planteado, y saberes adquiridos en otros contextos y certificados por la universidad. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos, por ejemplo, un centro certificador de idioma extranjero, por lo cual una persona viene, rinde un examen y uno dice, bueno, está en el nivel A1, A2, A3. Esa certificación de saberes adquiridos en otros espacios debería poder incorporarse, ¿sí? Por otro lado, consideramos que aquellas capacitaciones que el alumno realiza vinculadas a la carrera, supongamos, voy a dar un ejemplo, en la carrera de contador hacen algunas capacitaciones en lo que es Excel y rinden un examen, también deberían ser incorporados y certificados. Para finalizar, ya termino con esto, creo que quiero destacar que se trata de un proceso, estamos viendo que es algo que está en permanente cambio, es dinámico, porque más allá no es algo estático, más allá de los acuerdos logrados y lo que cada universidad va plasmando, estamos en permanente transformación, en permanente cambio, y en segundo lugar, un segundo aspecto que es situado, porque más allá de los acuerdos, creo que las características de cada una de las instituciones van a llevar a que esto se plasme con ciertas particularidades en cada una de las universidades. Bueno, con esto termino, no sé si me pasé mucho. Disculpen. Solo un minuto, muchas gracias, Constanza. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Constanza, muchísimas gracias a todos los integrantes del panel. Le cuento a todos cómo es la dinámica a partir de ahora. En unos breves minutos vamos a pasar al espacio de preguntas, así que los invito a reflexionar sobre lo que escucharon e ir dejando las preguntas en el chat, que el equipo técnico de la UBA está tomando y que después iremos administrando y preguntando. Yo voy a tomarme una licencia para presentar a alguien que hoy nos acompaña, una invitada distinguida, que es la licenciada Liliana Elsebu. Liliana es secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Avellaneda y ha aceptado como invitada especial participar de nuestro Ateneo para ver cuál es la dinámica con la que trabajamos en el CRUP y cómo abordamos el tema de extensión. Hoy Liliana está presente en su carácter de secretaria de extensión de UNDAB, pero sabemos que es además coordinadora de la red REXUNI, que es una red que integra todas las áreas de extensión de las universidades nacionales de gestión pública. Con lo cual esto es un primer acercamiento con la esperanza de empezar a trabajar y encontrar un espacio de cooperación entre los dos sistemas, entre CRUP y SIN, que sabemos que en otras áreas ha sido tan exitoso, como por ejemplo la REUP y la REUN, las redes de editoriales, o el FAE y el Foro de Oficinas de Cooperación Internacional, donde ya colegas de ambos, del SIN y del CRUP, de ambos cuerpos, han encontrado un espacio de cooperación que ha sido fructuoso para todos. Yo recibí un currículum de Liliana, es muy extenso, yo hice un resumen de ese currículum, te pido por favor, Liliana, que en tu generosidad perdones si hago alguna omisión, asumo esa responsabilidad y esa culpa, pero les cuento un poco. Liliana es licenciada en Psicología, se ha dedicado a la tarea de asistir jóvenes con causa penal en la provincia de Buenos Aires durante más de 15 años. Es directora de capacitación de la Municipalidad de Avellaneda, docente en programas de capacitación a emprendedores en el Ministerio de Interior de la Nación. Forma parte del equipo fundacional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Actualmente se desempeña como secretaria de Extensión Universitaria y es directora de la Escuela de Jóvenes y Adultos de la UNDAB y docente del trayecto curricular integrador de trabajo social comunitario, coordinando a su vez el programa transversal de curricularización de la extensión universitaria dependiente de dicha secretaría. Liliana, si sos tan amable y quisieras dirigirnos unas palabras, el auditorio es tuyo. Bueno, buenas tardes. Bueno, la verdad, Luis, mil gracias por esta invitación. Me siento con mucho honor de compartir con ustedes. No es la primera vez que comparto un espacio con el CRUP, porque en algún momento, yo no me acuerdo bien qué año,
estuvimos en la UAI, ahí en la avenida Montes de Oca, trabajando algunos temas sobre extensión universitaria, curricularización, compromiso social, etc. Así que ese recuerdo lo tengo. Es cierto que, bueno, y agradecerles a todas, a todos estos minutos que los voy a interrumpir. Me tomé una clase increíble que me hubiera encantado tenerla hace unos años atrás, cuando tenía que discutir con la secretaria académica de mi universidad el suplemento del título y la acreditación de las tareas de extensión universitaria de nuestras y nuestros estudiantes. La verdad, muchas gracias, porque me llevo un regalo increíble de un conocimiento wow. Así que me voy a poner yo también a reflexionar un poco con todas estas ideas y estos trabajos que presentaron recién. Que te pido, Luis, yo me voy a tener que ir porque tengo un compromiso a las 18 horas, pero te pido, Luis, si vos me podés enviar todo ese material, porque de verdad, cuánto trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo para hacerla cortita y que con toda esa amabilidad que tiene Luis me diga, che, ya está, quiero decirles que, bueno, nosotros en la REXUNI, voy a hablar un poco de la REXUNI, yo soy la coordinadora nacional de la red de extensión universitaria, donde participamos 58 universidades nacionales. Formo parte de una universidad y, como bien decía Luis, soy parte del equipo fundacional de una universidad del siglo XXI, del Bicentenario. Y alguien por ahí dijo con mucho acierto que tenemos estructuras universitarias del siglo XIX, docentes del XX y estudiantes del XXI. Es tal cual. Pero tengo un amigo universitario que dice que llevamos en la mochila más de 1000 años de universidad y todavía tenemos claustros, así que ya nos vamos a tener que sacar de encima los claustros también en algún momento. Bueno, contarles en breve que nosotros nos reunimos más o menos 4 veces al año, esta red, donde participamos todas las universidades, y discutimos, hace un año que yo tomé la conducción, la coordinación de la red, y establecimos unos equipos de trabajo entre las secretarias y los secretarios de extensión de estas universidades, y estamos reflexionando y trabajando en 4 temas muy fundamentales para nosotros en la universidad, en las universidades nacionales. Un tema que está muy en vigencia, y yo creo que ustedes también en algún momento deben haber discutido, el tema de la curricularización de la extensión universitaria, considerando la extensión universitaria, como ustedes bien dijeron, como una misión sustantiva de la Universidad Argentina a partir de la reforma. Y como misión sustantiva, nosotros desde la Universidad de Avellaneda y otras tantas universidades nacionales curricularizamos la extensión universitaria. Como bien decía Luis, en la Universidad Nacional de Avellaneda, todas y todos los estudiantes de nuestra universidad cursan en 4 módulos cuatrimestrales a lo largo de toda su carrera, una materia, un trayecto que se llama trabajo social comunitario. Y que si quieren en algún momento podemos hacer o los podemos invitar a un conversatorio sobre curricularización y podemos hablar sobre esto. Es decir, todos y todas las estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda forman parte de proyectos de extensión universitaria que construimos con organizaciones en el territorio. Nosotros, por la particularidad de ser una universidad del siglo XXI y que está muy territorializada, más que nada aquellas que están muy en el conurbano bonaerense, tenemos un paradigma de territorialización y de comunicación y diálogo permanente con nuestro territorio, con nuestras organizaciones del territorio. Y allí construimos, consideramos que esas organizaciones tienen saberes y conocimientos que estuvieron desarrollando durante toda su existencia, y en ese diálogo vamos construyendo conocimientos que superan las parcialidades, básicamente. Bueno, este es un debate muy importante que se está dando en todas estas universidades, y pretendemos que en algún momento se considere a la extensión universitaria como parte formativa de todas y todos nuestros estudiantes. También tenemos una comisión que está trabajando muy fuerte en indicadores para medir también nuestra actividad y los resultados
de nuestras actividades de extensión. Cosa que hasta ahora, por las razones de que siempre la extensión universitaria fue como un poco el primo pobre de nuestras universidades, no teníamos más que, a veces dábamos cursos de guitarra, y ahora nos estamos como comprometiendo más en esto que decía que es la formación de nuestras y nuestros estudiantes. Otro tema que nosotros estuvimos trabajando mucho, que hay un equipo de trabajo muy grande y fuerte, es el tema de pueblos originarios. Hay muchísimas universidades que están en territorios donde habitan comunidades importantes de pueblos originarios, e inclusive al interior de sus universidades cursan carreras universitarias. Y ese diálogo y ese entendimiento, digo, cuando nosotros hablamos, recién escuchaba la solución de problemas, la resolución de problemas, para eso estamos los profesionales, ¿no? Bueno, en ese diálogo, resolver problemas, tenemos que enterarnos de qué van, tenemos que enterarnos de los códigos de esas organizaciones que a veces no forman parte de nuestros paradigmas de conocimiento. Y entonces están trabajando fuertemente unas cuantas universidades en construir esos vínculos y esos lazos con comunidades originarias de nuestro país. También, y acá les voy a dejar un avisito y después les voy a pasar bien fechas y todas esas cosas, estamos este año organizando el 10º Congreso de Extensión Universitaria Nacional, que lo está organizando la UNICEN y la UTN. Como por razones que todos conocemos, por la pandemia no va a ser absolutamente presencial, pero tal vez, como va a ser el mes de septiembre, tendrá algunos momentos de presencialidad por regiones. Así que ya después le voy a pasar toda esa información a Luis para que a lo mejor tienen ganas y quieren participar presentando ponencias o formando parte como invitados. Bueno, después lo vamos a ir charlando, Luis. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más decirles? Nada, a disposición. Me parece que es muy interesante el diálogo, es muy interesante la construcción desde distintos paradigmas, es muy interesante que nosotras y nosotros que nos dedicamos a la formación de profesionales estemos comunicados y todas y todos sepamos y veamos los lugares de intersección en donde podamos compartir estas construcciones y estas conversaciones. Así que no les quiero quitar mucho más tiempo, traté de ser lo más sintética posible y la verdad me llevo mucha alegría y le voy a contar a mi rector que estuve acá porque todavía él no lo sabe y que nada, que espero que estos encuentros, bueno, no sea yo la única que forme parte, sino que otras y otros compañeros de la REXUNI podamos empezar a integrarnos y a discutir todos estos temas que son tan valiosos para la Argentina y para todos nosotros y nuestro trabajo. Gracias. Liliana, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. La verdad que te escuchábamos atentamente y justo intercambiábamos nosotros algunas opiniones por el chat. Nosotros en el seno de esta comisión veníamos trabajando el tema de curricularización de la extensión y de la prosecución de indicadores de calidad de la función extensión, sobre todo con miras a cómo vamos a ser evaluados. Y una reflexión que te dejo es que al final nos van a evaluar a todos con la misma vara, porque los procesos de evaluación y acreditación, la CONIAU, sí, tal cual. Con lo cual, qué interesante sería trabajar en la medida de lo posible juntos. Desde ya te convocamos, a vos en particular, y que hagas extensivo esto a tus colegas, para que encontremos espacios, sobre todo para estos dos temas que nos interesan muchísimo. Okay. En breve estaremos charlando, como dijiste, y ya tomamos nota del Congreso Nacional de Extensión y por supuesto que vamos a estar presentes, si nos invitan, allí estaremos. Bueno, les dejo acá mi correo electrónico. Ay, te lo dejé en privado. Bueno, les dejo. No hay problema, sino yo después lo comparto también con todos. Perfecto. Luis, y una cosa, perdón. Sí, Amado Sogbi. Les quiero hacer sí, por favor, Liliana, por favor. Ustedes tienen, a ver, en la UBA una comisión ejecutiva donde hay
porque nosotros estamos conformados con una comisión ejecutiva, que somos 7 universidades que yo coordino, y que capaz podríamos, bueno, yo puedo proponer en esa comisión ejecutiva de hacer una reunión de ambos. Bueno, genial. Yo te lo presento al contador Amado Sogbi, que probablemente lo conozcas, es el rector de la Universidad Atlántida Argentina, y justo con Axel Barceló, que es el vicerrector de la Universidad Barceló, del Instituto de Ciencias de la Salud, son los coordinadores de esta comisión. Así que le cedo la palabra a Amado. Hola Liliana, simplemente para agradecerte la presencia y tus palabras, hacerle llegar un gran abrazo a Jorge, tu rector, que bueno, que lo apreciamos muchísimo, hemos compartido espacios juntos, y bueno, nos encantaría poder atravesar esos espacios que están trabajando desde el CIN en esta RexUni, y hemos participado nosotros individualmente en el anterior encuentro de extensión que se hizo presencial en Tandil, y la verdad que hemos encontrado una recepción formidable, y hay mucho trabajo para hacer crecer al sistema en general y aprender de ambos. Así que reitero el agradecimiento y ojalá nos podamos ver pronto trabajando por el pos de la extensión de ambos sistemas. Bueno, muchísimas con gracias. mucho gusto. Quedamos en contacto con Luis para organizarnos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, agradecemos a Liliana, y retomando, agradecemos mucho a nuestros disertantes por estos minutos cedidos, y vamos a ir leyendo y les voy dando la palabra a quien quiera ir contestando. Yo vi que Martín ya respondió una por chat, pero bueno, igualmente vamos a ir avanzando en las preguntas. Tenemos una que realiza Miguel de la Universidad de Gran Rosario, donde pregunta a todos aquellos que implementaron el suplemento al título: ¿cómo lo registraron? ¿En qué sistema? Si se usó el guaraní o cuál de los otros sistemas que sabemos que existen o que las universidades utilizan. Y debajo Miguel dice, por otro lado, quería saber si es obligatorio o el alumno puede decidir lo que quiere que le figure. Dejo a quien quiera responder. Bueno, respondo yo, Florencia. Bueno, respondo primero lo segundo, que ya Martín contestó. Sí. Es a requerimiento del alumno, ¿sí? No es obligatorio, el alumno tiene que requerir específicamente el suplemento título. Y la primera pregunta, bueno, yo ya había comentado, en el caso nuestro nosotros tenemos un sistema informático propio, desarrollado por la universidad, donde de ahí se registra, y la información de ahí pasa y se la sube directamente al CITSER, ¿sí? Nosotros no trabajamos, no tenemos el sistema guaraní, que es el sistema oficial, tenemos un sistema propio, no sé las otras universidades que están participando, a ver cuál es la experiencia de ellos. Leonardo o Alejandro. En nuestro caso, Constanza, gracias. En nuestro caso, en ambas instituciones en las que participé en la implementación, ha sido con software propio, con sistema propio, con lo cual las adaptaciones al sistema se ha hecho en función a los requerimientos que se necesitaban en la dinámica y en el procedimiento establecido por la universidad. O sea, en líneas generales se hace ad hoc y creo que están todas las variables posibles. Para mí no es un tema menor, es una pregunta interesante porque no es un tema menor, porque como decía en mi exposición, sabemos lo que implica una implementación de sistemas, porque tiene que articular, meterse en un proceso que ya teníamos seteado, como es el registro de una nota. Entonces digo, un ejemplo simple, el trabajo final que ya se registraba con nota, o la práctica profesional que ya se registraba con una nota, quizás en sistemas le da la posibilidad que la misma acta pueda incorporar los datos complementarios que hemos enunciado, o probablemente tenga que generar un módulo aparte para registro de esos datos. Ese problema trae a consecuencia que el docente o quien sea la persona encargada lo tiene que cargar fuera del contexto de la nota. Entonces hay una serie de cuestiones a tener en cuenta muy importantes que no son menores, no son menores, pero bueno, es como cualquier implementación de sistema. Yo quiero señalar
una cosa. Son varias preguntas y de un bolazo, de un solo manotazo, vamos a intentar una respuesta. El sistema, primer punto, hay que distinguir lo que son procesos internos para llegar a la emisión de un suplemento de lo que es la inteligibilidad del sistema. En general, los sistemas para emitir documentación inteligible entre sí necesita parámetros y esfuerzos comunes. Por supuesto, cada universidad tiene en este punto, como está firmada sobre todo la autonomía, la capacidad de hacer la certificación como quiere, el proceso que quiere, pero el esfuerzo que se está haciendo en común es para hacer un sistema inteligible. Es decir, la propuesta a quien se quiera unir es que tome una serie de campos y de contenidos comunes de forma tal de que cuando uno recibe un certificado ya tenga los parámetros comunes definidos, como ocurre con el certificado analítico y como en general los modelos internacionales están, incluso en Europa está tipificado hasta el formato que debe tener, el tipo de letra que debe tener, con lo cual arribamos hasta un acuerdo del formato para quien se quiera sumar. Los campos y los contenidos han sido propuestos en una versión 1.0 base. Hay otras versiones escalables que después se podrán ir sumando a medida que trabajemos. Por ejemplo, no se han incorporado los créditos y los RTF porque no todas las universidades tienen todavía implementado. Pero en este triángulo que figura, que se pone al centro al alumno, el tema de expresar los contenidos, la homologación entre extensión y docencia, que es un capítulo clave en el proceso, y demás, exige una serie de acuerdos sobre los cuales hay que seguir avanzando. Entonces, después hay mecanismos, dice, ¿es a pedido del alumno o no? Veía una pregunta. Y bueno, depende de la universidad, por supuesto, pero a mi juicio, y es lo que se está impulsando, debería ser un derecho del alumno y al mismo tiempo una exigencia de calidad de que estemos en condiciones en un futuro X de emitir automáticamente el certificado, el suplemento al título, al igual que el título. Es decir, tenemos que llegar a eso. Es un objetivo trazado. No se puede en una primera etapa porque hay distintos grados de desarrollo, pero es un impulso que tenemos que ir llegando a eso. Que el sistema prevé que tengamos entonces certificados inteligibles con campos consensuados comunes, con formatos asimilables y que nos permita a todos llegar a una construcción común en este punto, ¿no? Paulo levantó la mano. Sí, un comentario que me parece interesante traerlo a colación. Incorporación de este tipo de certificaciones demanda acuerdos políticos e institucionales. Y me parece que eso es lo central. Los sistemas y los procesos administrativos tienen que hacer lo que la institución defina. Si nosotros trabajamos pensando que es al revés, tenemos un problema, ¿sí? Yo estoy en contra de la dictadura de los informáticos. El sistema tiene que hacer lo que la institución quiera. Entonces, ahí me parece fundamental que quede claro que en la inteligencia de la reglamentación vigente en Argentina, para no incorporar más a lo que ya generan las instituciones en materia de certificación, el suplemento es una continuidad del certificado analítico. ¿Sí? Es decir, el grueso de lo que tiene que aparecer está ya formateado. De modo tal de que, como bien decía Alejandro, lo que hay que hacer es acordar lo que sigue a ese certificado analítico en materia de campos, informaciones y demás. Y ahí recupero algo que de manera muy clara expresó Constanza, la necesidad de que estos acuerdos institucionales se entiendan como acuerdos dinámicos y por lo tanto modificables y también situados en cada una de las instituciones, de los campos, de las disciplinas. Claramente esto hace que en función de las actividades posibles en determinados campos y disciplinas pueda haber más actividades de extensión contenidas en un suplemento y en otro campo puede haber más actividades académicas contenidas en un suplemento. Eso varía mucho también de cada una de nuestras instituciones
y la oferta de actividades, como bien se decía al principio, extracurriculares, para usar un término muy genérico, que le aportamos a la vida de los estudiantes. Y para terminar, algo que creo que es sumamente relevante: no hay curricularización de la extensión universitaria si no hay posibilidad de exhibir esa curricularización. ¿Sí? Y por eso el suplemento al título lo que hace es hacer evidente, poner en valor, como decía Leonardo, eso que se hace a través de las actividades de extensión, que claramente no son solamente tocar la guitarra. Nuestras instituciones tienen ofertas muy variadas y ricas en ese sentido, y que contribuyen a la formación y a ese perfil de nuestros estudiantes y egresados. Así que es importantísimo que ustedes desde las áreas de extensión tomen a este tema para visibilizar lo que las áreas de extensión realizan en materia de formación de nuestros estudiantes y profesionales. Gracias, Paulo. Bueno, en relación a esto que decías, yo me voy a tomar una de las preguntas que estuvimos trabajando oportunamente con los miembros, las universidades que forman parte de esta UBA, y justamente como dentro de esta UBA Extensión estamos reflexionando, así que la pregunta la hago en base a lo que decía Paulo, pero le doy lugar a todos para que nos vayan dando justamente las claves de cómo empezar. Estamos trabajando y reflexionando sobre la contextualización de la extensión en las universidades miembros del CRUB y profundizando en la determinación de estándares de medición de la extensión. Por lo tanto, ¿cuáles serían las claves en el suplemento al título para profundizar estas reflexiones y en qué deberíamos trabajar para potenciar esta función en relación al suplemento? Bien, primera cuestión, vamos a distinguir dos cosas. El suplemento al título abarca las 4 funciones. En lo que atañe a la extensión, se ha trabajado bastante en este punto, tanto Leo como Constanza, como Martín insistieron en la cantidad de trabajo y la dificultad. Hay un punto que me parece esencial, y es acordar el lenguaje común en la cuestión. Sin eso se hace muy difícil la inteligibilidad del sistema. Si llamamos a las cosas distinto o le damos distintos conceptos a las cosas comunes, se va a hacer muy difícil. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo puntual, más allá de las definiciones. Se avanzó, pero ¿qué actividades de extensión incorporamos a un certificado, suplemento al título? ¿Una sola conferencia entra? ¿No una conferencia? Esto se esbozó, no se avanzó porque hace falta tratarlo en una cuestión. Se incorporaron ciertas definiciones generales y bastante particularizadas. Pero, por ejemplo, una discusión fue si vamos a considerar elementos, actividades de extensión que reúnan al menos un crédito académico. Bueno, para eso tenemos que definir qué es un crédito académico. Tiramos como base el crédito latinoamericano de referencia, pero bueno, es una decisión que todavía no se ha asumido. Hay que asumirla. Pero hay un capítulo clave, que es, por ejemplo, en la integralidad, lo mencionó Paulo, que es el reconocimiento entre actividades de extensión y actividades de docencia, con lo cual la definición de la actividad de extensión es clave, qué actividad de extensión es, para que después reconocerlo. Entonces, un elemento clave a tener, que creo que la UBA está avanzando en estos, es los acuerdos comunes sobre qué entendemos como extensión y cuáles son sus componentes. Cuáles son sus componentes y sus partes. En la ley de, por ejemplo, hay una discusión muy grande si la vinculación y la proyección universitaria y las transferencias son cosas distintas de la extensión. A mi juicio, humildemente, de lo que he trabajado, tomando lo que dice la ley 2427, la Ley de Educación Superior y el Diccionario de la Real Academia, la función es la extensión, que tiene variantes. Tiene variantes. La ley habla de 4 funciones universitarias. La extensión incluye variantes. Entonces, las distintas funciones universitarias, cuando hablamos de extensión, es extensión de algo. Es extensión de algo. ¿Extensión de qué? De una de las otras 3 funciones.
porque si hay 4 funciones, la extensión es transversal a las otras 3 funciones. Entonces, cada una de esas genera, después le ponemos términos distintos a esto, qué es proyección, qué es... bueno, ese acuerdo, a mi juicio, para encarar un suplemento es clave, y creo que le cabe a esta UBA, ¿no? Definir qué entendemos, independientemente de después de lo que cada universidad asuma como tal, pero para hacer un sistema hay que tener una inteligibilidad, porque si no hablamos el mismo idioma, es imposible un sistema. Resumiendo, hay que acordar un lenguaje. Agrego algo, coincido con Alejandro. Bueno, acá se discutió bastante en la universidad el tema de qué comprende el campo de extensión, qué entra y qué se entiende por extensión. ¿Cualquier curso extracurricular que haga el alumno es extensión o no es extensión? ¿Dentro de qué campo entra? Creo que lo que acaba de plantear Florencia, como que se está trabajando en el campo de la extensión, en el tema, en la UBA, concretamente para fijar algunos indicadores, da cuenta de que es un campo que tiene difuso todavía, y que se está trabajando para delimitar esto. Adquiere características diferentes en cada una de las instituciones. Una actividad que realiza el alumno en alguna institución se la puede considerar que es extensión, y en otra está más vinculada al campo de la función académica, como plantea Alejandro, ¿no? Me parece que son cuestiones que tenemos que acordar. Se discutió en su momento dentro del CRUP, pero también generó discusión al interior de la universidad, concretamente en el caso de la universidad nuestra, ¿no? Gracias, Constanza y Alejandro. Ahí, Paulo, ¿querés contarnos qué es lo que nos compartiste? No, bueno, ahí les compartí, hay una red que se llama Índices, que es una red de construcción de indicadores. Ahí está el apartado puntual de extensión y vinculación. La verdad que hay documentos bastante interesantes. 2 recomendaciones. La primera, basarse en la experiencia internacional para determinar cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión a la hora de incorporar temáticas al suplemento. Y después otro tema que no es menor para nuestras instituciones, es el hecho de los procesos de evaluación, tanto para la acreditación de carreras como de evaluación institucional, que son procesos que tienen parámetros y que tienen indicadores que miden la extensión, ¿sí? Muchas veces en términos más cualitativos que cuantitativos, pero también en términos cuantitativos. Entonces yo creo que es interesante también para visibilizar y curricularizar a la extensión, entender que cuando nos evalúan también nos miran la extensión. Y esto porque como evaluador, ¿qué es lo que uno ha observado muchas veces? Que el apartado de extensión no está muy bien desarrollado, no está bien cargado, hay poco expertise en conceptualizar a la actividad de extensión como una actividad evaluable, ¿sí? Entonces, si yo sé que me van a evaluar como función desde determinado parámetro, con determinados indicadores, sería bueno incorporarlos en mi agenda como para que yo vaya produciendo información y datos que puedan ser verificables en esos procesos, ¿sí? Muy bien. No veo más preguntas en el chat. No sé si alguien, siendo las 17:55 y estando próximos al horario que habíamos puesto, si no, les daría el paso a Axel y Amado, los rectores coordinadores de esta UBA. Creo que no hay más preguntas. Bueno, para ir cerrando, Amado o Axel, vuelvo a agradecer la presencia de los disertantes y de todos, y recordarles que todas las presentaciones las vamos a pasar para que Eugenia las comparta. Amado.
Bueno, simplemente agradecerle a Leonardo, a Alejandro, a Constanza, a Paulo. Realmente hemos disfrutado de la experiencia que han tenido ustedes en el trabajo conjunto. Hemos visto y aprendido de las experiencias, una posibilidad también de haber tenido a Liliana participando y más de 100 participantes en algún momento. Habla de la convocatoria y de la necesidad de seguir trabajando. Especial agradecimiento quiero hacer a todo el equipo de la UBA Académica, que muchos de sus participantes se sumaron acompañando, porque es algo que nos interpela este nuevo modelo de suplemento al título, así que vamos a seguir acompañando y nada, esperarlos en las próximas actividades de la UBA Extensión y para seguir trabajando, y agradecerle también estas pautas que nos dieron Paulo en cuanto a los indicadores vamos a tomar, y me parece este tip que nos aportó de mirar en lo que está pasando afuera o cómo lo han vivido ya, creo que es una ayuda enorme para la conceptualización y lo que veníamos buscando desde la UBA Extensión. Sin más, le dejo la palabra a Axel para que haga el cierre y les vuelvo a agradecer a todos los colegas y a Paulo que se tomó el tiempo para dedicarnos hoy en esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, me voy a sumar al agradecimiento y a las felicitaciones de Amado para no repetir. La verdad, excelente las presentaciones. Me quedan muchas ideas que me fui anotando en la cabeza, como convergencia académica, armonización, movilidad estudiantil, articulación sistema universitario, mundo profesional, centrado en el alumno, aprendizaje ubicuo, curricularización, indicadores de calidad, bueno, muchos temas que esa es un poco la idea de estos ateneos, ¿no? Que justamente, como decía Amado, que nos interpelen dentro de las universidades como para seguir debatiendo y generando estos espacios. Así que me parece que el objetivo está cumplido. Les agradezco muchísimo por la participación. En nuestro pico de rating superamos a los 100 participantes, así que la verdad que muy bueno. Nada, y agradecerles, y ya empezamos a pensar el próximo Ateneo que haremos en un futuro. Así que muchísimas gracias a todos los disertantes y a todo el equipo por la organización. Gracias a todo el equipo, a Florencia, Gracias. a Leonardo, a Eugenia, a todos, a María Laura, a Natalia que andaba por ahí. Gracias a todos. Chau, chau, hasta luego.